tema que nuestro Rey tiene para este día lleva por título La resurrección de los muertos, parte 31, con un subtítulo, El camino de las naciones. Así como lo oyes, el camino de las naciones. Y amada nación, quiero empezar diciéndote que para ti y para mí, hoy, no es un secreto el entender que sin ser de este mundo, porque tú y yo no somos de este mundo, nos formamos conforme a este mundo y nos hicimos conforme a este siglo desde que nacimos, por lo que oímos, por lo que vemos y por todo aquello que se nos enseñó, y así nos formamos conforme a este siglo. Y nos mezclamos con las naciones y las obras de las naciones hicimos. Pero hoy, que sabemos que no somos de este mundo, hoy podemos comprender bien claro lo que el Evangelio eterno tiene para ti y para mí en cuanto a este tema. Y quiero empezar a desarrollar este tema, y quiero empezar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Varios detalles para observar allí. Número 1, un ruego de Pablo. ¿Cuál ruego? Que presentáramos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y cuál es la forma de presentar el cuerpo en sacrificio vivo? El verso 2 nos lo confirma y nos lo dice. No os conforméis a este siglo. O sea, presentar el cuerpo en sacrificio vivo es no conformarse a este siglo. Es no seguir tomando forma de este siglo. Es la forma. Porque si tú no sigues conformándote a este siglo, quiere decir que estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo. Porque no sigues tomando forma de este mundo, ni aprendiendo de este mundo. Eso es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y cómo lo hago? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es sacando esa información que teníamos desde que nacimos hasta hoy que comprendemos. Sacando esa información. Esa es la forma. Sacándole esa información para que entre la información correcta para ti, que eres espíritu. Y esa es la forma de renovar vuestro entendimiento. Y haciendo esto, si lo hacemos, entonces vamos a comprobar que la buena voluntad de Dios para ti y para mí es agradable y perfecta. Pero si no presentamos el cuerpo en sacrificio vivo y seguimos tomando y aprendiendo de este siglo, de este mundo, entonces no podemos comprobar esto, esa buena voluntad de Dios. Muchos en el mundo podrán decir, y lo pueden decir, no, pero es que no pasa nada, yo confieso y no pasa nada, no veo nada. Ahora yo te hago una pregunta, ¿estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo? ¿Quieres ver la buena voluntad de Dios hacia ti, que es agradable y perfecta? Porque ahora puedes decir que no está pasando nada. Por eso te pregunto, ¿estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo? ¿Ya no te estás conformando a este siglo? ¿Ya no estás tomando forma de este siglo? ¿Ya estás haciendo eso?
Ya te estás renovando en tu entendimiento y sacando esa vieja información. ¿Ya estás haciendo eso? Porque si lo estás haciendo, entonces puedes comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero si estás caminando como un hombre, no lo puedes comprobar. Y por eso puedes decir, no pasa nada, no veo nada. Y con justa razón. Caminando como hombre es caminar conforme a este siglo. Y allí no vas a ver nada. Y tienes toda la razón y no va a pasar nada. Y no vas a comprobar nada, porque la forma de comprobarlo es presentando tu cuerpo en sacrificio vivo. Es la forma. Si no lo haces así, no vas a ver nada. Y yo tengo que ser honesto, sincero contigo, transparente, porque si no seguimos jugando a la religión. Y este siervo no vino a jugar a la religión, vino a decirte la verdad tal cual y como es. Y en vivo y a todo color, para que comprendas. Tengo que decírtelo así. A ti, Sión, te hablo. Y Sión, tú y yo teníamos un llamado de nuestro Rey. Y ese llamado estaba desde los profetas para nuestra vida. Y es nuestro primer punto. Y ese es el primer punto que vamos a ver, lleva por título el llamado. Ese es el primer punto, el llamado. Y para ello vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículos 1 al 6, que dice así: Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. No dice las naciones, oh casa de Israel. ¿Y cuál es la palabra que el Señor ha hablado a Israel? Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las temen. Oye, las naciones le temen a toda señal. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Cuál era ese llamado? No aprendáis el camino de las naciones. Y amada Sión, tú y yo lo aprendimos. Y tanto así que las costumbres de los pueblos hicimos. Las tradiciones de los pueblos seguimos. Y tanto así que tú y yo también seguíamos a dioses ajenos, a dioses formados por manos de hombres, que ni hacen bien ni hacen mal. Todo eso lo aprendimos tú y yo. De todo eso nos formamos y nos formaron. Y el llamado era: no aprendáis el camino de las naciones. Como decía Romanos 12, 1 y 2, no os conforméis a este siglo. Ese era el llamado. Pero nos contaminamos. Tú y yo nos contaminamos. Y por eso el Señor tenía una labor contigo en el tiempo del fin. ¿Y cuál era esa labor? De limpiarnos, de purificarnos, de lavarnos. ¿Por qué sería que tendría el Señor que hacer eso en su última aparición? Precisamente por eso. Porque el camino de las naciones aprendimos. Y con todo eso nos contaminamos. Y ese es nuestro segundo punto. Vamos al segundo punto. Y el segundo punto lleva por título: limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu.
limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué de carne? Porque todas las obras de los pueblos y de las naciones hicimos. ¿Y por qué de espíritu? Porque cuanta religiosidad aprendimos también. No solamente se contaminó la carne y se vició la carne, sino que el espíritu también se contaminó con cuanta religión escuchamos a lo largo de la historia. ¿O tú y yo no hicimos parte de muchas religiones? Seguro que sí. Y eso contamina al espíritu. ¿Y las costumbres de los pueblos no hicimos? Seguro que sí. Y eso contamina la carne. Por eso ese era el llamado. Y es nuestro segundo punto. Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y para ello vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Limpiémonos de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y por qué hay que limpiarnos? Porque hay tales promesas. Es lo mismo que decía ahora Romanos 12, 1 y 2, que presentáramos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Para qué había que hacer eso? Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues es lo mismo que nos está diciendo aquí, que nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque hay tales promesas. Había que limpiarnos. Había que limpiarnos. ¿Y cómo hay que limpiarnos? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Romanos 12, 1 y 2 nos lo presentó: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que es lo mismo que nos dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 23, que dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate que esta carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, verso 22, dice que nos despojemos del viejo hombre. Y en el verso 24 nos dice que nos vistamos del nuevo hombre. Pero en el medio está el verso 23, que es la forma como hacerlo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo me despojo del viejo hombre y me visto del nuevo hombre? Sacando la información que tenía el viejo hombre y vistiéndome con la información que es para el nuevo hombre. Es la forma. Es la forma de limpiarnos de toda contaminación. Es la forma de limpiarnos del camino de las naciones. Es la forma. Y mira que es cierto que tú y yo nos mezclamos y aprendimos el camino de ellas. Salmos 106, versos 32 al 39, que dice así: también le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo, antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Podrá alguno decirme, pero eso fue allá con Moisés y el pueblo de Israel, allá en el desierto. No, eso mismo que pasó allá, hoy que tú y yo nos damos cuenta que no somos de este mundo, hoy también nos pasó a nosotros. También aprendimos el camino de las naciones.
nos prostituimos con sus obras. De la misma manera. Y el llamado era a no aprender el camino de las naciones. Pero ¿cómo se aprendió? Por eso la limpieza, por eso la purificación, por eso el lavamiento. Mira que también lo dice, y hay otra evidencia clara en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 12. Y sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Nos llenamos de las costumbres de las naciones. Pero qué bueno que hoy nuestro rey nos permite entender todo eso que hemos vivido para comprender su decreto. ¿Y por qué aprendimos el camino de las naciones? Porque en este tiempo, en el tiempo del fin, el Señor puso a participar de carne y sangre a todos sus escogidos en el pueblo gentil y los echó a todas las naciones de la tierra. Y como los tiró a todas las naciones de la tierra, por eso aprendimos sus obras, sus caminos. Y mira que es cierto. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones. ¿Sí ves que estábamos en medio de las naciones? Y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y os tomaré ¿de dónde? De las naciones. Y os recogeré de todas las tierras. Quiere decir que estábamos ¿en dónde? Mezclados con todas las naciones. Por eso la verdad de este tema y lo que hasta en este momento hemos entendido. Esta es la verdad de este asunto. Se aprendió el camino de las naciones porque estábamos en medio de ellas. Vamos a mirar un tercer punto. Y ese tercer punto lleva por título: las naciones no son sino hombres llenos de tradiciones. Vuelvo y te repito. Las naciones no son sino hombres llenos de tradiciones. Y quiero empezar en el Salmo 9, verso 20, que dice así: Pon, oh Señor, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Que no son sino qué? Hombres. Y tú y yo estábamos en medio de ellos. Pues así como ellos se formaron, tú y yo nos formamos también. De la misma manera. Pero mira, las naciones y el camino de ellos son solo tradiciones. Puras tradiciones como hasta el día de hoy se ve. Y mira que es cierto. Marcos capítulo 7, versículos 8 y el versículo 13. Mira lo que dice. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Nosotros, en medio de los hijos de los hombres, y aprendiendo las costumbres de ellos, y las tradiciones de ellos, llegamos a invalidar la palabra de Dios. Llegó a tener más fuerza entre nosotros las costumbres de los pueblos, las tradiciones de los pueblos, que la misma palabra de Dios. Porque hoy el Dios de los hijos de los hombres son las tradiciones y las costumbres. Ese es el Dios de ellos. Pero a ti y a mí, oh Sión,
Hoy el Rey nos invita a no seguir conformándonos más a este siglo, ni aprendiendo el camino de las naciones, ni seguir sus tradiciones. Ese es nuestro llamado. Porque ese es el camino de las naciones, las tradiciones. Ese es el camino de ellos. Porque ellos no son sino hombres. Pero tú no eres de este mundo. Tú no eres un hombre. Amada nación. Y bien, entendiendo hasta aquí lo que hemos entendido en cuanto a este tema, vamos a entrar ya a nuestra conclusión. Si ya entendimos que hay un llamado, que hay una invitación y que tenemos que limpiarnos, y también entendiendo y comprendiendo el camino de las naciones y entendiendo que no son sino hombres, hoy podemos entender el llamado que esta conclusión nos trae. Y para terminar y como conclusión, vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18, que dice así: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Tú, amada nación. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué dice eso? Porque el templo de Dios eres tú y el mundo de los hijos de los hombres está lleno de ídolos. ¿Qué acuerdo hay entre ti y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mira la invitación final: salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Si entendimos y comprendimos este tema en el día de hoy, ¿cuál es la conclusión? Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿De medio de qué? Del camino de las naciones. ¿De medio de qué? De las costumbres de los pueblos. ¿De medio de qué? De las tradiciones de los pueblos. ¿De medio de qué? Del camino de los hijos de los hombres. Salid de medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Ese es el llamado final para ti y para mí, conforme a este tema: salir de medio de ellos. Bien, amada nación, yo recibo que este tema nos lleva a otra gloria y que hoy podemos entender todo lo que hemos vivido y llegar a una conclusión. No podemos seguir aprendiendo el camino de las naciones, ni seguir haciendo sus obras, porque no somos de este mundo, porque tú no eres de este mundo, como yo no soy de este mundo. Y bien, esto era lo que el Rey tenía para nosotros en el día de hoy, y recibo que hace cambios para siempre en tu vida. Y quiero despedirme de ti, declarándote como tú ya estás en Cristo. ¿Y cómo estamos en Cristo si caminamos en el Espíritu? ¿Cómo estamos? Bendecidos con toda bendición, y será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.